Si busco enfermedades subyacentes, mi enfermedad subyacente es principalmente de naturaleza psiquiátrica. Sufrí muchos traumas cuando era niña. Cuando crecí tenía mucha tensión en mi sistema nervioso. Tengo una condición subyacente, trastorno de ansiedad y pánico, que a veces fue tratado con antidepresivos. Entonces es posible que yo también tenga depresión. Pero presumiblemente esto es más una consecuencia de la ansiedad. Viví con antidepresivos y medicamentos contra la ansiedad durante mucho tiempo, como era necesario, y no podía dejar de tomarlos. Lo intenté muchas veces, pero usualmente duré 3 o 4 días y al cuarto día ya estaba ansiosa, caminando por 24 horas en Tesco, solo para hacer que algo sucediera porque ya no podía soportarlo. Y luego tuve que tomar algunos medicamentos contra la ansiedad. Mucha gente no hubiera pensado que Erika Vamos, la presentadora de TV2, estaba luchando con la ansiedad. Creemos que las vidas de las personas en nuestras pantallas, lo que casi siempre están frente a las cámaras, están llenas de brillo y luz. Desde que usé el péptido C, dejé estos medicamentos casi de la noche a la mañana. Pude haber sido un año o hace poco más de un año, cuando una noche decidí no tomarlos. Había decidido parar muchas veces, pero no pude soportarlo por más de 72 horas. Desde entonces, 5 píldoras contra la ansiedad están en el gabinete de la cocina. Sé que cuando sucede simplemente no puedo luchar contra eso. Pero ya no los necesitaba más. Siento que tuve una enfermedad subyacente en el pasado ya que no necesitaba el medicamento, desde que empecé a usar el péptido C. Las enfermedades psicológicas causan daños reales a los nervios en el sistema nervioso, y el sistema nervioso dañado no puede hacer funcionar perfectamente el sistema inmune y los órganos. De hecho, este es el trastorno de enfermedades de origen psicosomático. Con un sistema nervioso dañado, el cuerpo también es más susceptible a las infecciones. Estuve en Indochina desde mediados de diciembre hasta mediados de enero, donde pasé una parte importante de este viaje en China y viajé por muchos estados. Cuando llegué a casa a mediados de enero ya sentía en el avión que no estaba en perfectas condiciones, que no estaba enferma, no tenía ningún síntoma específico. Simplemente sentí que algo se había en mí. No pude desbloquear mis oídos después de aterrizar, ya que mis oídos todavía estaban bloqueados. Esto indicaba claramente que ya había una inflamación de la mucosa allí. Cuando me duele un poco la garganta no puedo estabilizar la presión de mis oídos. No diría que me enfermé de inmediato, me llevó 1 o 2 semanas y mi condición empeoraba continuamente. Al final estaba tosiendo mucho. Cuando tuve esos ataques de tos solo tosí en el fregadero durante un cuarto de hora y al final casi vomité. A veces lo hice debido a la tensión tosiendo. La situación empeoró y creo que para finales de febrero ya había decidido quedarme en casa. Me quedé en casa tal vez 1 semana, pero podría haber sido hasta mediados de febrero. De hecho, en 1 semana más o menos observé algunas mejoras, pero fue variando mucho. Siempre pensé que estaba mejorando un poco. Volví al trabajo y luego los ataques de tos locos comenzaron de nuevo de la noche a la mañana. De repente se intensificaron y luego desaparecieron. Realmente no sabía qué hacer al respecto. Trabajé por última vez el 2 de marzo. No pude terminar una reunión en ese momento, una reunión de 1 hora. No hubo un minuto cuando no estaba tosiendo. De hecho, sostuve un pañuelo de papel delante de mi boca y tosí hasta el final. Otros tampoco pudieron trabajar. Entonces empecé a sentirme un poco preocupada. No tuve ningún otro síntoma, solo tos. También contacté a un neumólogo y un especialista en oídos, nariz y garganta. Me quedé en casa, tuve que esperar casi 1 semana porque me había inscrito en una clínica privada y durante esa semana se diagnosticaron o identificaron los primeros casos del virus en Hungría. Obviamente hubo muchos más casos antes. El día antes de mi visita al neumólogo, me llamó el hospital para ver si había estado en Asia recientemente. Y dije que sí, en China. Me preguntaron cuáles eran mis síntomas y les dije cuáles eran mis síntomas y me dijeron que, como son síntomas típicos, no querían que fuera al día siguiente. Dije, pero estoy enferma, ¿a dónde debo ir? ¿Cuál doctor? Y me dijeron que fuera al hospital. Lo discutí con mi novio. No quería ir al hospital en absoluto, porque cualquiera que fuera mi problema contraería más infecciones allí. Con un sistema inmunitario tan debilitado y una enfermedad subyacente, incluso podría traer a casa la tuberculosis. Entonces, me quedé en casa e intenté registrarme en todas las clínicas privadas. Y en todas partes dijeron que debido a que tengo síntomas típicos no podían aceptarme. Así que no vi a un médico.
Llamé a mi farmacéutico para que me enviara medicamentos adecuados para estos síntomas o para aliviarlos. Cuando le dije cuáles eran mis síntomas, me dijo que no había cura para esta enfermedad y que debería tratar de acostarme lo más posible y si mi fiebre era muy alta, debería tomar una pastilla. Entonces, obtuve una caja de Algopirin para luchar contra una enfermedad no identificada y grave. Mis síntomas empeoraron. Mi fiebre era continua y tuve tantos ataques de tos que me caí de la cama. Estaba a 4 patas en el tapete y solo tosía y tosía y tosía. Traté de levantarme de la cama, solo para ir a la cocina y beber un vaso de agua. Pero no pude, porque cuando me puse de pie no pude ver nada más que oscuridad, así que preferí sentarme en el suelo. Esto sucedió varias veces, pero no podía levantarme de la cama porque todo se volvió negro. Probablemente todo se volvió negro debido a la falta de oxígeno, ya que no podía respirar. En el momento en que respiré, solo pude llenar la mitad de mis pulmones con aire. Justo cuando comenzaba a respirar, ocurrió un ataque de tos, y luego estaba tosiendo, tosiendo y tosiendo de nuevo. Obviamente no podía respirar. Después de eso, solo estaba tratando de respirar por completo, pero no pude. Ese fue el mayor problema. No solo la tos, porque todo el mundo tose, puedes manejarlo. Luego, después de un tiempo, después de unos días, tuve otro dolor. Por la mañana me desperté y me dolía un lado de la cabeza. Pero era como si mi cabeza no me doliera, pero mi cuello. Me senté y me di cuenta de que no era solo mi cuello, sino toda mi columna vertebral. Y todo hasta mi región lumbar me dolía. Y simplemente dolía más y más. Se intensificó y al final ya podía sentir que me dolía todo el lado izquierdo. Pero no era el tipo de dolor que sientes en el cuello cuando duermes incómodamente. Al principio pensé que me había jalado un músculo de la espalda. Pero incluso solo tocarlo duele. Así que no podía acostarme en la cama, porque el toque de la manta me dolía. No podía poner mi cabeza sobre la almohada porque nada podía tocarla. Dolía terriblemente. Fue un dolor muy fuerte. Comencé a tomar analgésicos más fuertes en casa, que son solo recetados y generalmente tienen que disolverse en agua en forma de polvo. Casi tomé el doble de la dosis normal por la noche, porque no podía soportar el dolor. De alguna manera podría dormir toda la noche con esto, a pesar de la tos. Este dolor duró al menos una semana, pero gradualmente mejoró. Al final de la semana diría que me dolía solo la cabeza. Pero con este dolor de espalda fue muy interesante porque no me dolían los pulmones o la columna vertebral. No podía decir qué me dolía, como si me doliera la piel. Para entonces mi fiebre era tan alta que ni siquiera recuerdo exactamente lo que estaba haciendo. Recuerdo que seguía llamando a la gente, colegas, profesionales médicos o centros de salud desconocidos, y estaba llorando. Lloré a todos y les supliqué que de alguna manera me consiguieran un médico. Llamé a mis jefes en TV2, bastante alto, a nivel de directores o altos ejecutivos, para que me buscaran un médico, que vendría aquí y me examinaría, pero no pudieron encontrar un médico que saliera con un equipo de protección personal. Estaba muy asustada entonces, muy asustada. Tenía miedo de asfixiarme. Esta condición comenzó a mejorar después de 4 o 5 días. Era muy lenta, pero cada día mejoraba aproximadamente un 1%. Y después de unas 3 semanas parecía estar recuperándome. Y luego me atreví a dejar que la gente entrara, pero todavía tenía síntomas de la enfermedad, así que me declararon enferma. Siempre y cuando todavía tosiera. Así que todavía estoy enferma porque todavía estoy tosiendo. Pero no se detectaron agentes patógenos en mi líquido faríngeo, por lo que probablemente no estoy infectada activamente. Pero puede haber causado algunas complicaciones en mis pulmones, ya que se acumuló tanto líquido durante ese periodo. No podía respirar debido al líquido, por lo que mis pulmones se limpian constantemente hasta el día de hoy. Todavía hay líquido con ellos, y lo elimino por la mañana. Los pacientes que experimentaron síntomas de coronavirus mientras usaban el péptido C durante su enfermedad dijeron por unanimidad que tienen un cambio positivo, tanto en su respiración como en su estado físico. Esto es posible porque el péptido C ingresa al cerebro y regenera el sistema nervioso y optimiza el estado físico y la resistencia del cuerpo. Végig használtam a proinzulin C-peptidet, és nem tudom. He estado usando el péptido C de proinsulina todo el tiempo. No sé, es difícil comparar cuánto ayudó porque realmente no había un día en que no lo usara. Entonces no puedo compararlo. Bueno, podría decir que una vez cuando estaba tan mal estado, cuando ni siquiera podía llegar al refrigerador, se me ocurrió que no lo había usado en 3 días.
porque tuve problemas mucho mayores que pensar en si me lo había rociado en la nariz o no. Estaba en un punto tan bajo. Pensé que debido a su efecto antiinflamatorio incluso podría haber ayudado antes. Comencé a usarlo nuevamente. Y luego comenzó un proceso de mejora. No pude identificar las correlaciones definitivas para cada día exacto. También es un misterio por qué esta enfermedad se mantuvo en el mismo nivel durante un mes en el que todavía podía trabajar activamente. De la misma manera, fui a trabajar por la mañana y me fui a casa por la tarde. Utilicé el péptido C de proinsulina y todavía podía trabajar, aunque presumiblemente este patógeno, lo que sea que me enfermó, ya estaba en mi cuerpo en este momento y ciertamente lo cogí en el avión ya que he estado enferma desde entonces. Y luego fue posible socializar de nuevo. Durante unos días o unas semanas la vida ha comenzado a recuperarse nuevamente en el país. Estoy trabajando de nuevo, aunque todavía no estoy completamente sana, y todavía estoy tosiendo. Pero puedo hacer mi trabajo y trabajo mucho todos los días. És a gyulladásnak teljesen egyértelmű tünetei nem voltak, tehát nem volt olyan hátfájdalmam, vagy tüdőfájdalmam, nem volt torokgyulladásom, nem éreztem azokat a gyulladás okozta fájdalmakat, amiket... Y no hubo síntomas completamente claros de inflamación. No tenía ese tipo de dolor de espalda, dolor pulmonar o garganta inflamada. No sentía el dolor inflamatorio del que todos hablan en el tracto respiratorio superior. Era más como la tos agonizante y la fiebre con la que tuve que lidiar. Este tipo de dolor no estuvo presente en toda la enfermedad, ya que solo duró una semana de mi enfermedad de 3 meses, cuando tuve un dolor tan intenso que fácilmente podría decir que era insoportable. También podría ser posible que el dolor también se deba al hecho de que realmente no podía usar el péptido C en ese momento, porque no podía respirar. Honestamente, ni siquiera podía rociarlo en mi nariz porque los ataques de tos eran muy fuertes. Pero definitivamente salí de esta enfermedad si pienso que sin ningún medicamento, sin ayuda médica, sin atención, me recuperé de una enfermedad muy, muy grave. Hubo ciertos días en los que pensé que podría necesitar ser hospitalizada o necesitar ayuda para respirar u oxígeno adicional. Entonces, cuando tuve media hora para sentir que podía moverme, empaqué una bolsa de hospital y dormí con esta bolsa de hospital al lado de mi cama durante al menos una semana, para poder llamar a una ambulancia en cualquier momento si sintiera que no podía hacerlo sola. Hogy bármikor tudjam hívni a mentőt, hogyha úgy érzem, hogy egyedül már nem megy. Además de los síntomas agonizantes de la enfermedad, fue su desesperado aislamiento lo que realmente la aterrorizó. Nagyon féltem, leginkább nagyon szorongtam, és a félelem oka nem is a... Estaba muy asustada, sobre todo muy ansiosa, y la razón de este miedo ni siquiera era mi enfermedad, sino el hecho de que me sentía excluida de la sociedad. Así debe haberse sentido alguien que tiene lepra hace unos cientos de años. Tuvieron que morir en una colonia de leprosos y pasaron sus últimos años allí porque estaban aislados. No podía pedir ayuda médica. La única forma en que podría haber pedido ayuda es si hubiera ido a un hospital infeccioso y me hubiera sentado en la sala de espera. No tenía fuerzas para vestirme, así que probablemente no podría haber hecho esto sola. O podría haber llamado a una ambulancia, pero ¿quién quiere ir al hospital? Especialmente en una epidemia como esta, donde obviamente hay pacientes infecciosos alrededor. Daba mucho miedo que la sociedad me dejara sola, que no podía llamar a un médico y nadie vino a mí, que nadie quisiera acercarse a mí. Si le hubiera dicho a alguien que tenía fiebre y tosía y apenas respiraba, estoy segura de que nadie me hubiera traído nada para comer. Biztos, hogy nem hoz nekem senki ennivalót. Talán volt néhány kapura felakasztott szatyor, akiknek szóltam barátoknak, hogy hozzanak valamit, tehát került hozzám élelmiszer. Había algunas bolsas colgadas en la puerta cuando les dije a mis amigos que me trajeran algo de comer, así que tenía algo hecho de comida, pero lo más aterrador era el aislamiento y el hecho de que me sabía que tenía que resolver esto por mi cuenta porque nadie me iba a ayudar. Y quién sabe qué enfermedad tuve, ni siquiera sabía qué enfermedad tenía. Quería saber de qué se trataba. Lo había leído en el periódico primero y luego mis amigos me llamaron y me dijeron que era posible llamar a especialistas infecciosos para que vinieran a mi casa vestidos con trajes espaciales y realizaran las pruebas para identificar el patógeno. Pero no me vinieron a mí. Dijeron que dado que tenía síntomas típicos pensaban que era completamente innecesario hacer la prueba, por lo que debía ir al hospital. Entonces alguien que podría haberme dicho lo que estaba mal conmigo, incluso una ropa protectora, no venían a verme. Ese era su trabajo. Cuando vi a profesionales médicos por primera vez ya casi no tosía. Mire először találkoztam szakemberekkel, addigra már gyakorlatilag alig köhögtem.
La información en este video no ha sido evaluada por ninguna agencia de salud, la Agencia Europea de Medicamentos ni ningún otro cuerpo o autoridad médica. No apuntamos a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información en esta compartida solo con propósitos educacionales. Este debe consultar a su doctor antes de actuar con base en cualquier contenido de este video, especialmente si usted está embarazada, en periodo de lactancia, tomando medicamentos o tiene una condición médica.